Satanás fue malvado y asesino desde el principio. Para muchos que aún están influenciados por esa fábula mentirosa inventada por el sistema iglesiero apóstata les parece increíble, e incluso blasfemo, decir que Dios creó a Satanás como un ser malvado desde el principio. Sin embargo, los que dicen tal cosa están demostrando una crasa ignorancia de la Biblia, y lo que es peor, están rechazando las propias palabras de Jesús, ya que fue el mismo Hijo de Dios quien dijo bien clarito que Satanás ya fue un ser malvado y asesino desde el principio, es decir, que Dios lo creó así en el principio. Leamos las palabras de Jesús, porque son asombrosas. Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso, y padre de mentira. Ahí lo tiene bien clarito. Esas palabras de Jesús destrozan totalmente todo el mito falso y diabólico que durante siglos ha estado enseñando el sistema iglesiero respecto a Satanás. El Señor Jesús jamás dijo que Satanás fuera al principio un querubín bueno que luego se hizo malo, lo que él dijo es que Satanás ya era un asesino desde el principio, es decir, desde que Dios lo creó al principio. Esas palabras de Jesús fueron confirmadas por el apóstol Juan en este pasaje. 1 Juan 3:8, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Como podemos ver, el diablo ya peca desde el principio. Si el diablo hubiera sido al principio un ángel bueno, entonces Juan jamás habría dicho que el diablo peca desde el principio. Pero ¿por qué Dios creó al diablo como un ser malvado desde el principio? Dios el Padre, en su infinita sabiduría, creó a Satanás por una razón muy simple. Para probar la fidelidad del ser humano. Esto se puede comprobar en muchos pasajes de la Biblia, vamos a ver 3 de ellos: Génesis 3, Mateo 4 y Apocalipsis 20. Veamos brevemente esos 3 pasajes. Dios probó la fidelidad de Adán y Eva utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de Adán y Eva que se encuentra en Génesis 3. Dios sencillamente probó la fidelidad de Adán y Eva, dándoles un mandamiento, el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que de él comieran, ciertamente morirían. Para probar la fidelidad de ellos Dios tuvo que utilizar a Satanás, la serpiente antigua. Sin embargo, Satanás engañó a Eva, y ésta indujo a Adán a que también desobedeciera a Dios. Entonces ambos comieron del árbol prohibido, y la muerte cayó sobre ellos y sobre todos sus descendientes. Satanás fue sencillamente la herramienta que Dios utilizó para probar la fidelidad de Adán y Eva. Sin embargo, ellos prefirieron creer en Satanás en lugar de creer y obedecer a Dios, y entonces sufrieron las consecuencias del pecado, que fueron el sufrimiento y la muerte. Esa fue la razón por la cual Dios creó a Satanás. Dios probó la fidelidad de su Hijo utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de las tentaciones de Satanás a Jesús, que se encuentra en Mateo 4. Obviamente Dios tuvo que probar la fidelidad de su Hijo, y por lo tanto utilizó al tentador, Satanás, para probar dicha fidelidad de Jesús. Todos hemos leído cómo Jesús rechazó las tentaciones de Satanás, y prefirió obedecer a su Padre Celestial. Si Satanás no hubiera existido, entonces el Dios Padre no habría podido probar la fidelidad de su Hijo, por eso es que Dios creó a Satanás. Dios probará la fidelidad de la humanidad al final del milenio utilizando a Satanás. Sabemos que el milenio mencionado en Apocalipsis 21:7 comenzará cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos sus ángeles. Durante ese período de 1000 años Jesús y sus santos glorificados reinarán sobre las naciones de la tierra, y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. 2, 26, 27, 5, 10, 24, 6. Durante esos 1000 años los seres humanos que vivan en la tierra repoblarán el mundo, y al final de esos 1000 años la tierra estará llena de personas. Ahora bien, Dios entonces tendrá que probar la fidelidad de todos esos miles de millones de personas que vivirán en la tierra, y para probar la fidelidad de esos seres humanos entonces Dios utilizará de nuevo a Satanás. El Apocalipsis dice que Satanás será soltado del abismo, y saldrá a engañar de nuevo a las naciones, logrando conquistar las mentes y voluntades de millones de personas, los cuales se unirán a él para intentar destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. El Apocalipsis dice que el diablo y todos los rebeldes que se unieron a él rodearán la ciudad amada y el campamento de los santos, pero entonces descenderá fuego del cielo y los destruirá, y Satanás será arrojado al lago de fuego. Al 27:10.
Como podemos ver, Dios creó a Satanás con un claro propósito: probar la fidelidad de los seres humanos, y esto sería imposible sin la existencia de Satanás. Recordemos que la Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal, leámoslo. Isaías 45:7, que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Dios, que hago todo esto. Dios creó la luz, pero también creó las tinieblas, porque sin las tinieblas no sabríamos apreciar la belleza de la luz. Igualmente, sin la existencia del mal no conoceríamos lo que es el bien. Satanás fue creado como un ser malvado sencillamente para ser la herramienta de Dios en el universo para poder probar la fidelidad del ser humano al creador de todas las cosas. Ha llegado el momento de desenmascarar y rechazar todas las mentiras y doctrinas antibíblicas que el sistema iglesiero y apóstata ha estado enseñando durante siglos. Satanás en el libro de Job. Muchos iglesieros fabuladores enseñan que Satanás era un ser bueno al principio, porque en Job 2:1 se dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás, y de ahí deducen ellos que el diablo era también un hijo de Dios bueno. Pues veamos cuán falso es lo que esos iglesieros enseñan, leamos el contexto, y se aclara todo. Job 2:3 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job 2:4 Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Paz y el por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job 2:5 Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2:6 Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Job 2:7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Como podemos ver, en ese pasaje el diablo no aparece como un ser bueno, sino todo lo contrario, como un ser malvado y acusador, el cual acusa a Job delante de Dios, y le incita de Dios para que haga daño a Job. Pero lo asombroso es que Satanás es mostrado como una herramienta y un pelele en las manos de Dios, ya que él hace lo que Dios le manda, y entonces Dios permite que Satanás dañe a Job con una sarna maligna, para probar así la fidelidad del santo Job. El pasaje no dice por ninguna parte que Satanás sea un ángel bueno, sino todo lo contrario, es un ser malvado y acusador creado por Dios sencillamente para probar la fidelidad del ser humano al Creador, tal como hizo con Job. Por consiguiente, lo que enseña el sistema iglesiero es falso absolutamente. Ellos sencillamente no entienden la Biblia, sino que la deforman para apoyar esa fábula mentirosa e iglesiera del diablo bueno que luego se hizo malo. Observe que ese pasaje de Job no dice por ninguna parte que Satanás fuera un hijo de Dios. El texto dice bien claro que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y entre esos hijos de Dios estaba también Satanás, es decir, el pasaje hace una clara diferencia y división entre los hijos de Dios y Satanás. Le pondré un sencillo ejemplo para que lo entienda: si yo digo que los hijos del rey Juan Carlos I de España se presentaron ante su padre, y entre ellos apareció también el perro Miranda, ese farsante blasfemo que dice ser Dios y Jesús, yo no estoy diciendo de ninguna manera que el perro Miranda sea un hijo del rey Juan Carlos I, sencillamente ese perro inmundo y blasfemo apareció entre los hijos del rey Juan Carlos I. Lo mismo sucedió en ese pasaje de Job: los santos hijos de Dios, los ángeles de Dios, se presentaron ante Dios, y entre ellos apareció también Satanás, pero en ninguna parte se dice que Satanás fuera un hijo de Dios buenecito, eso se lo inventan sus iglesieros. Esos iglesieros también suelen citar el pasaje de 2 Pedro 2:4, donde se habla de un grupo de ángeles que pecaron, y que no guardaron su dignidad ni su morada en el cielo, sino que fornicaron con humanas, y entonces enseñan que Satanás era uno de esos ángeles que pecaron. Y yo pregunto, ¿dónde menciona ese pasaje de Pedro a Satanás? En ninguna parte. Ese texto no habla del diablo por ninguna parte, sino solo de un grupo de ángeles que pecaron. Satanás no aparece en ese pasaje por ninguna parte. Esos falsos maestros iglesieros sencillamente pervierten las escrituras, para que hagan decir lo que ellos quieren que digan. El sistema iglesiera apóstata dice también que si Dios hubiera creado malo a Satanás, entonces sería Dios quien tienta al ser humano. El argumento es falso y perverso. Dios no tienta a nadie, el tentador es el diablo, Satanás, el cual tienta al ser humano por medio de nuestros deseos carnales, leámoslo. Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo:
Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como puede ver, el tentador no es Dios, sino Satanás. Lo que ocurre es que Dios utiliza a Satanás para que él tiente al ser humano, y de esta manera probar la fidelidad del ser humano a Dios, pero, repito, el tentador es el diablo, no Dios. En fin, el sistema iglesiero apóstata, además de pervertir las escrituras, ellos se empeñan en seguir defendiendo esa vulgar patraña iglesiera de que Satanás fue un ángel bueno que luego se rebeló contra Dios y se hizo malo, lo cual no es más que una fábula mentirosa inventada por la madre de las rameras. Satanás sencillamente es la herramienta en las manos de Dios, y fue creado sencillamente para cumplir una misión, la de probar la fidelidad del ser humano a Dios, y cuando su misión ya esté cumplida, y el diablo ya no sirva para nada, entonces Dios lo destruirá en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10, por eso es que Dios creó al diablo malo desde el principio. Y es increíble que esto tan sencillo la cristiandad apóstata aún no lo entienda. Pero ya ha llegado la hora de enseñar la verdad.